se nota. A ver si no, ahorita lo puse en presentación No, completa, ¿se nota? como presentación, por favor. Ya, a ver, no se nota, ahorita lo vuelvo a compartir. Ahorita. Bueno, el tema que nos está tocando es glaucoma, retinopatías vasculares y degeneración macular. Para mí, de hecho creo que es uno de los temas que más me agrada. Yo soy glaucomatóloga y definitivamente el glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible. Entonces yo quería hacer una pequeña introducción justo acá en esta PPT, donde hablamos de ceguera. Yo considero que de los 5 sentidos que tenemos, no es porque sea mi especialidad, pero la ceguera es una discapacidad muy grande, ¿no? A veces inclusive sin escuchar, sin hablar o con algún otro tipo de discapacidad, podemos continuar la vida, pero sin ver realmente es para mí desastroso. A no ser que hayamos nacido con ceguera y nos hemos adaptado a eso y no conocemos en realidad qué es interactuar con todo lo que nos rodea, ¿no? Entonces, tenemos 2 tipos de ceguera. La ceguera reversible, como está representado por la catarata y por las ametropías. Ustedes saben que la catarata, que ya han llevado, si no me equivoco, en una clase anterior, es la opacidad del cristalino. Hay diferentes clasificaciones, tipos, etc. Y disminuyen la agudeza visual, pero al operarse, el paciente, si la condición de la mácula y la retina están bien, entonces recuperan la visión. Por eso se llama ceguera reversible. Y las ametropías son la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo, que también usando correctores se puede mejorar, o también ahora con cirugía láser, ¿no? En cambio, la ceguera irreversible, que para mí es la más importante, en primer lugar tenemos al glaucoma, que lastimosamente no nos da síntomas o signos específicos. Por eso le llaman ladrón silencioso de la visión. Tenemos también a la degeneración macular. No estoy poniendo relacionada con la edad porque ahora por la tecnología estoy viendo pacientes muy jóvenes, desde 40 años, que ya empiezan con degeneración macular, a diferencia de hace muchos años que solamente era eso, no relacionado con la edad. Y las retinopatías vasculares, que son alteraciones en los vasos sanguíneos de la retina, de forma especial por 2 enfermedades crónicas que ustedes conocen, que es la hipertensión y la diabetes. Hay acá un video que me gusta. Yo quiero que por favor lo proyectes, Giuseppe, y que cierren los ojos ahorita. Cierren los ojos en todo el video. Pon sonido, por favor. ¿No se escucha el sonido, doctora? No, yo no escucho. ¿Tus compañeros escuchan? A ver. A ver, ahora sí, a ver. Tal vez así. No está con enlace. Creo que le he puesto de frente, ¿no? Sí, está como pegado ahí el Está video. pegado, pero no está como enlace, ¿no? A ver, déjame buscarlo entonces. Deténlo un ratito, por favor, porque esto es muy importante. A mí me gusta mucho esta parte, para que ustedes vean la importancia de el ver, del conectar.
con todo nuestro medio, el medio que nos rodea. Ajá. Pero estaba corriendo muy bien, les cuento. A ver si lo tengo acá para poder pasárselos. Katy, ¿te imaginas sin ver? ¿Qué podrías hacer sin ver? Bueno, no creo que mucho, doctora, porque te ves limitado a hacer ciertas cosas. Bastantes, ¿no? Por ejemplo, el tema de estudiar. Exacto. El tema de estudiar. Eric, ¿cómo estás? Buenas ¿Cómo te noches, doctora. sentirías sin ver? No sé, doctora, creo que sería muy chocante no volver a ver nada. No volver a ver, ¿no? Sí, doctora. Acá está. Te lo voy a pasar, lo estoy pasando a Pavel, porque no tengo el número de Giuseppe. Vamos a ver si está corriendo. Sí, ahora sí. A ver, pon ese video están en tu WhatsApp, Giuseppe. Pero apenas empiece, quiero que cierren los ojos. Se lo acabo de pasar ahorita a Pavel. Pavel, ¿lo tienes? ¿Alguien lo puede proyectar? Sí, yo creo que sí. Pero lo que quiero es... Ajá. Ya. ¿Ya acabó? Muy bien. No ha sido tan bonito como esperaba. Esto estaba corriendo mejor. Quiero que Yanela me diga la experiencia. ¿Qué ha sentido? Primeramente, doctora, es curiosidad, porque quisiera ver lo que estaba sucediendo. Y por otro lado, me sentía desorientada, porque era mucho el ruido. Mucho ruido, ¿cierto? Ujú. Muy bien. Eric, ¿qué tal tu experiencia? Eric se quedó aturdido. ¿O no está? Sí, creo que Eric no está. Aldrin, ¿tu experiencia? Bueno, doctora, yo sentí mucho estrés porque había demasiada bulla. Perfecto. ¿Alguien que me quiera compartir su experiencia? Shirley.
Oye, doctora, con estrés y mucha intriga por saber qué está pasando, porque están haciendo mucha bulla. Perfecto. Yo hasta me he aturdido. ¿Se imaginan estar ustedes en la calle sin poder ver qué está pasando? Vehículos, sin poder cruzar. De repente, personas que van rápido. Es hasta angustiante, ¿no? ¿Se imaginan una persona sin ver cómo se siente al salir a la calle? Es demasiado incapacitante. La calidad de vida de esa persona baja completamente. De hecho, creo que no le dejarían ni salir a la calle de esa forma. Por eso es importante, y de hecho la misión de oftalmología es la prevención de la ceguera. En un mundo ciego no podríamos siquiera conectar con todo lo que tenemos alrededor. Así es que tenemos que cuidar nuestra visión. Y una de las formas de cuidarla, porque es muy diferente nacer con alguna enfermedad. Ahora, una de las enfermedades que está predominando es la miopía. Y es justamente por la tecnología. Nuestros ojos se están acostumbrando a ver bien de cerca y de lejos, ¿no? Entonces es una enfermedad dada por la tecnología. Otro, ustedes ahora, a diferencia de antes, leen más en computadoras, en laptops, en celulares, ¿cierto? Ya no utilizamos muchos papeles. Toda esa radiación que está emitiendo la computadora tiene luz azul y luz azul de tipo violeta. ¿Qué es lo que provoca? Síntomas de ojo seco, como cansancio visual, enrojecimiento, escozor a veces, y también puede provocar catarata y degeneración macular. Entonces, no podemos nosotros escapar de la tecnología, sin embargo, tenemos que prevenir. Tengamos o no tengamos medida, es muy importante que protejamos nuestros ojos. Ustedes son estudiantes, tienen mucho por delante. Sería mi recomendación. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a recordar un poquito de la anatomía. Yo sé que ya la han llevado, pero el globo ocular tiene capas, tiene cámaras y tiene segmentos. Las capas del ojo son la esclerocorneal, la primera, luego la úvea, que está conformado por iris, cuerpo ciliar y coroides, y la retina. Pero recuerden ustedes que estas son las capas del globo ocular. Nosotros tenemos dos cámaras muy importantes, la cámara anterior y la cámara posterior. Ambas cámaras están ocupadas por dos tipos de humores. La cámara anterior por el humor acuoso y la cámara posterior por el humor vítreo. ¿Por qué me voy a detener un poco en la cámara anterior? Porque ahí es donde inicia la fisiopatogenia, fisiopatogenia del glaucoma. La cámara anterior es una estructura que no es virtual, tiene un espacio y está formada por la capa de células endoteliales de la córnea, o sea, la última capa, el ángulo iridocorneal, es decir, el que forma la raíz del iris con la córnea. Está formada también por la cara anterior del iris y por la pupila, que es un orificio. Esa es la cámara anterior. ¿Por qué es importante? Porque en el ángulo iridocorneal drena el humor acuoso. Y es constante. El humor acuoso se está formando 24 horas al día, por lo tanto también se tiene que eliminar en el mismo tiempo.
Esto es para hacerles acordar un poquito. Los segmentos, llamamos segmento anterior y posterior, ordinal, o mejor dicho, transversal, que divide al ojo en estos dos segmentos, o sea, mitad y mitad. Esto ya lo han llevado, es solamente para recordar. Siguiente, por favor. Glaucoma. El glaucoma, yo le he puesto así, ladrón silencioso de la visión. ¿Por qué motivo? Porque es la primera causa de ceguera que dije, irreversible. Todo lo que dañó la presión intraocular en el nervio óptico lo dañó, nadie lo recupera. Ni un láser, ni una cirugía, ni una gota, ni nada. Y lo que vamos a ver a continuación es que casi no tiene sintomatología. El siguiente, por favor. ¿Podrías proyectar este video? Acá sí no lo he copiado, está con el enlace nada más. Proyéctalo, por favor. Giuseppe. Tu mouse está jugando, creo, ¿ah? ¿No se puede? El glaucoma es un grupo de enfermedades del ojo en las que el nervio óptico se daña conduciendo a una irreversible pérdida de la visión. En la mayoría de los casos, este daño está causado por un incremento en la presión dentro del ojo. El ojo produce un fluido llamado humor acuoso que es secretado por el cuerpo ciliar en la cámara posterior, un espacio entre el iris y el cristalino. Luego, este fluye a través de la pupila hacia la cámara anterior entre el iris y la córnea. Desde aquí, se drena a través de una estructura similar a una esponja localizada en la base del iris llamada la malla trabecular, y sale del ojo. En el ojo sano, la tasa de secreción iguala la tasa de drenaje. En personas con glaucoma, el canal de drenaje está parcial o completamente bloqueado. El fluido se acumula en las cámaras y esto incrementa la presión dentro del ojo. La presión empuja la lente hacia atrás y hace presión en el cuerpo vítreo, que a su vez comprime y daña los vasos sanguíneos y las fibras nerviosas que discurren en la parte posterior del ojo. Estas fibras nerviosas dañadas dan por resultado parches de pérdida de la visión, y si no es tratado puede conducir a la ceguera total. Hay dos tipos principales de glaucoma, de ángulo abierto y de ángulo cerrado, o por cierre angular. El glaucoma de ángulo abierto o glaucoma crónico es causado por un bloqueo parcial del canal de drenaje. El ángulo entre la córnea y el iris está abierto, lo que significa que la entrada al drenaje está libre, pero el flujo del humor acuoso es algo lento. La presión aumenta gradualmente en el ojo durante un largo periodo de tiempo. Los síntomas aparecen gradualmente, empezando por la pérdida de la visión periférica y pueden pasar desapercibidos hasta que la visión central se vea afectada. La progresión del glaucoma puede ser detenida con tratamientos médicos, pero parte de la visión que se ha perdido no puede ser restaurada. Es por esto que es muy importante detectar signos de glaucoma tempranamente con exámenes oftalmológicos periódicos. El glaucoma de ángulo cerrado o glaucoma agudo es causado por un súbito y completo bloqueo del drenaje del humor acuoso. La presión dentro del ojo incrementa rápidamente y puede conducir a una pérdida total de la visión con rapidez.
ciertas características anatómicas del ojo, como un estrecho ángulo de drenaje, cámara anterior con poca profundidad, iris delgado y caído, facilitan el desarrollo de glaucoma agudo. Generalmente, esto sucede cuando la pupila está dilatada y el cristalino se atasca en la parte posterior del iris. Esto impide que el humor acuoso fluya a través de la pupila hacia la cámara anterior. La acumulación de fluido en la cámara posterior empuja el iris, causando que éste se abombe hacia adelante y bloquee el ángulo de drenaje completamente. El glaucoma agudo de ángulo cerrado es una emergencia médica y requiere atención inmediata. Proyecta, por favor, la presentación. Listo. Entonces, en su examen va a venir tal cual. ¿Qué es el glaucoma? El glaucoma es un grupo de neuropatías ópticas. Se llaman progresivas porque va incrementándose el daño del nervio óptico por un aumento de la presión intraocular. El daño del nervio óptico está generalmente asociado a la presión intraocular elevada. La presión normal, ustedes ya han estado llevando prácticas, es de 10 a 21. Van a encontrar información o literatura de 11 a 20. Estamos así. Y por lo general es asintomática. Quiero que quede claro este concepto. El glaucoma es la neuropatía óptica asociada al aumento de la presión intraocular. O también puede ser presión intraocular elevada que me lleva a una neuropatía óptica. Es bien claro el concepto y corto. ¿Qué pasa si en el examen o en el caso que vamos a revisar en un momento les hablan solo de neuropatía óptica? ¿Será glaucoma? O si ustedes en un fondo de ojo ven un nervio óptico afectado, agrandado, con aparentemente daño, y no encuentran presión intraocular elevada, ¿será glaucoma? No, doctora. No. ¿Y qué pasa si ustedes encuentran una presión intraocular elevada, pero al momento de evaluar el nervio óptico es un nervio óptico saludable? ¿Será glaucoma? Tampoco, doctora. Tampoco. Muy bien. Si yo encuentro solo presión intraocular elevada, entonces podemos poner sospecha de glaucoma, si es que no hay estudios complementarios del nervio, o también podemos poner hipertensión ocular. Y si yo encuentro un nervio óptico afectado, el campo visual de repente afectado, una excavación por encima de 0.5, algunos signos que se notan cuando hacemos fondo de ojo y no encontramos presión intraocular, ¿cuál sería el diagnóstico, Melba? ¿Podría estar asociada a alguna enfermedad crónica, doctora? No te escucho, Melvita. ¿Podría estar asociada a alguna enfermedad crónica, doctora? Sí, claro, pero te estoy preguntando, a ver, si yo encuentro en un fondo de ojo un nervio óptico agrandado, se observa la lámina cribosa, pálido, pero la presión intraocular está normal, ¿sería un glaucoma? No, doctora. No. ¿Qué podríamos poner? Neuropatía óptica. ¿Ya? Entonces, Pavel, que me está saludando todo el rato con su manito, ese emoji me gusta.
El glaucoma es la asociación de neuropatía óptica con aumento de la presión intraocular, o si desean al revés, presión intraocular elevada que me provoca una neuropatía óptica. Por separado no es glaucoma. Eso está claro, ¿no? Sí, doctora. Perfecto. Entonces, seguimos. ¿Qué síntomas creen que nos da? Luis Sebastián. Doctora, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, doctora, supongo que lo más importante es la pérdida de la visión, doctora. Ya. ¿Cómo se pierde la visión en el glaucoma? De periférico, doctora, hacia el centro. De la periferia al centro. Entonces, dime tú, ¿cuándo se daría cuenta el paciente de que ha bajado la visión si es periférica? ¿Te darías cuenta tú, Luis? No, doctora, no me daría cuenta, creo. Bien complejo, ¿no? Porque nuestro campo visual es de 180 grados. Si extendemos los brazos hacia el lado, el campo visual de nosotros nos permite ver las puntas de los dedos, pero casi nadie está revisando eso, ¿no? Entonces, pérdida visual, sí, ya los pacientes te dicen eso cuando tienen un glaucoma muy avanzado. Se dan cuenta a veces cuando están conduciendo y no pueden ver el espejo, los laterales, y tienen que voltear toda la cabeza para ver el espejo. O de pronto se empiezan a chocar mucho. De pronto estás tranquilo y ¡poc! Te paras chocando con la parte de arriba. O sea, es muy inespecífico. Cuando es muy avanzado, sí, el campo visual se va reduciendo mucho y se va haciendo tubular. Otro síntoma, Kimberly. Geraldine. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Otro síntoma, doctora, podría ser que el ojo esté rojo, doctora. Ojo rojo. La verdad es que solo si fuera un glaucoma agudo, ¿no? Pero el glaucoma agudo se acompaña por dolor ocular intenso, vómitos, pérdida súbita de la visión. No es muy común, pero está bien. Shirley, dime tú. Doctora, disculpe, no escuché eso, está entrecortado. Síntomas del glaucoma. Ya, el glaucoma es asintomático, pero a la larga puede causar ceguera. Claro, lo que nos da es ceguera, ¿no? Ocasionalmente, chicos, ¿por qué les pregunto esto para que se les quede? Porque cuando los pacientes van a la emergencia con ojo rojo o la famosa hemorragia subconjuntival o con me duele el ojo, lo primero que hacemos en la emergencia es, interconsulta oftalmología, que le tome la presión ocular. Y eso no es así. El glaucoma no da síntomas, a no ser que sea un glaucoma agudo, como les digo, que ya vamos a hablar de eso. Ocasionalmente, destellos de luz. Y eso es todo.
Entonces, al ser asintomático, realmente es un problema de salud pública muy grande, porque aparte que no tiene cura, ¿no? No hay cura para el glaucoma. Una vez que te dio glaucoma, toda tu vida. Entonces, no me estén mandando pacientes a oftalmología alarmándolos cuando van con, le duele el ojo, ya, que te tomen la presión. Hemorragia subconjuntival, que te tomen la presión ocular. Para nada. ¿Ya? Si sabemos un poquito de epidemiología, más o menos al 2020 habían más de 76 millones de personas afectadas con glaucoma. Acá pongo segunda causa de ceguera irreversible a nivel mundial. ¿Por qué? Por el tema de la tecnología. La degeneración macular ya no es solamente relacionada con la edad. Les decía que hay mucho problema ahora por la radiación de tipo azul. Y sí, la prevalencia es mayor en mayores de 40 años y en varones. Seguimos, por favor. Clasificación. Nosotros les he hecho acordar la anatomía del globo ocular justamente por la clasificación. La clasificación es de ángulo abierto, de ángulo cerrado y también el glaucoma infantil congénito. Pero el de ángulo abierto puede ser primario o puede ser secundario. El de ángulo abierto quiere decir eso. Como ustedes pueden ver en la imagen del lado izquierdo, el espacio que hay entre la luz blanca y la luz dorada, más o menos es de unos 3 milímetros al centro y debe ser de unos 45 grados en las esquinas, en los ángulos. Ese es el ángulo camerular. Pero en el ángulo cerrado, si ustedes ven en la imagen del lado derecho, bueno, son imágenes con lámpara de hendidura. La luz o el espacio que está entre la luz blanca y la luz dorada, si ustedes ven al centro, tendrá pues 1,5 milímetros, 10 milímetros, y en las esquinas, si ustedes ven en el ángulo, está cerrado. Por eso clasificamos al glaucoma en ángulo abierto y ángulo cerrado. Pero el ángulo abierto, ¿por qué puede ser primario o secundario? Primario, porque no sabemos la causa. Han visto ustedes claramente en el video que lo que pasa es que se está formando el humor acuoso todo el tiempo en los procesos ciliares del cuerpo ciliar y tiene que eliminarse. Cuando hay una alteración en esto, o se produce mucho o se obstruye el ángulo camerular, porque el ángulo camerular es como una especie de coladores. Son como tres tipos de coladores, para que me entiendan. Uno con agujeros muy grandes, uno mediano y uno muy pequeñito, para que vaya filtrando las proteínas del humor acuoso, solo salga líquido. Cuando se obstruye este ángulo, es que aumenta la presión intraocular, por lo tanto empieza a dañar al nervio óptico. Por eso se habla también de glaucoma de ángulo abierto crónico o secundario crónico, porque no es que suba la presión un día y se dañe el nervio, ¿no? Es un tema crónico. Primario porque no tiene causa alguna, más que el hereditario. No hay nada en especial. Secundario, cuando el ángulo camerular se obstruye por alguna sustancia o partícula. ¿Qué puede ser? Te dan un golpe, se inflama el iris, se liberan células pigmentarias y me obstruyen el ángulo camerular. O igual, te dan un golpe y los hematíes liberados me obstruyen la malla trabecular. O en la diabetes. Hay pacientes con diabetes que empiezan a hacer neovascularización en el iris, se llama rubeosis y me empieza también a obstruir la malla trabecular. Otro, los procesos inflamatorios internos.
las uveitis. Se liberan células inflamatorias, me obstruyen el ángulo camerular. Otro, la pseudoexfoliación. Es una sustancia con la que muchas personas nacen y es así textual. Yo sé que ustedes en algún momento se han exfoliado el rostro o las manos o algo y es como una arenita. La pseudoexfoliación es así. Es una sustancia, parece una arenilla y se deposita en la cápsula anterior, en el iris y obviamente en el ángulo camerular, provocando obstrucción del drenaje del humor acuoso. En ese caso, son glaucomas de ángulo abierto, pero secundarios a esos procesos inflamatorios, golpes, acumulación, pseudoexfoliación. ¿Alguna pregunta sobre la clasificación? Y bueno, el glaucoma infantil, hay niños que nacen con glaucoma infantil. Es desastroso realmente esto. ¿Alguna pregunta sobre la clasificación? ¿Está claro? Sí, doctora. ¿Sí? Ahí está, me gusta el dedito. Ustedes ya han visto metropías. La miopía, esta pregunta va para todos, ¿ah? La miopía tiene riesgo de hacer ¿qué tipo de glaucoma? ¿De ángulo abierto o de ángulo cerrado? Ángulo abierto, doctora. Ángulo abierto. ¿Por qué? Porque el ojo es más grande, mide más de 22 milímetros, por lo tanto su cámara es bastante amplia. Y la hipermetropía, donde el ojo es pequeño. Ángulo cerrado. Ángulo cerrado. Es mucho más pequeño, por lo tanto la cámara también es reducida. Muy bien, otra diapositiva. Miren, memoricen esto, anatomía de la cámara anterior. Si ustedes ven, ahí está el cristalino, que está sostenido por la zónula. La zónula nace o se inserta en los procesos ciliares, en la parte plegada, y justamente ahí, por un mecanismo que ustedes conocen de difusión activa, se empieza a producir el humor acuoso. Han visto en el video que pasa por delante del cristalino, detrás del iris, pasa por la pupila y se va al ángulo camerular. Pregunta de examen, anatomía de la cámara anterior. Sencillo. El que sigue, por favor. El humor acuoso, ya les he dicho, se produce en el epitelio no pigmentado del cuerpo ciliar. Y el drenaje va a tener dos tipos de vía, pero la más importante es la de la que estamos conversando. El 90% del humor acuoso drena a través de la vía trabecular o convencional, o sea, en el ángulo iridocorneal. Pero hay un porcentaje menor, que es el 10%, que drena por el espacio uveoescleral o no convencional, es decir, a través de la coroides. ¿Ya? Pero es bastante poco. Ahí igual podemos ver nuevamente cómo es que el humor acuoso fluye, sale del proceso ciliar, sigue todo ese camino a la cámara anterior y al drenaje. Y en la imagen de la derecha, igual, ustedes pueden ver ahí muy claramente el ángulo camerular, que al final pasa por 3 tipos de filtros y llega al conducto de Schlemm. El conducto de Schlemm drena a venas epiesclerales, luego esclerales y ahí a toda la circulación. Siguiente, por favor. Fisiopatología, aumento de la resistencia del trabéculo, es decir, de los coladores del ángulo camerular, hacen que aumente la presión intraocular contra las paredes. ¿Y qué es lo que pasa? Se empiezan a dañar las capas de fibras nerviosas. Ustedes saben que el nervio óptico es el primer
par craneal. Es el único nervio, de hecho, que se ve en el organismo a través del fondo de ojo y está conformada por 1.200.000 fibras nerviosas. ¿Qué es lo que va a pasar? Que empiezan a presentarse los defectos de campo visual, que ahorita vamos a ver imágenes. Siguiente, por favor. En la evaluación clínica, como les había comentado, síntomas asintomático. Signos, que es totalmente diferente de síntomas. La visión puede estar conservada o disminuida, pero esto va a ser en un glaucoma avanzado. La tonometría, normalmente, ustedes saben que es de 10 a 21. Sobre 21 podríamos sospechar. Otro, biomicroscopía, ángulo abierto o ángulo cerrado. Y en el fondo de ojo, el anillo neuroretinal adelgazado. Pero vamos a ver imágenes, no se preocupen. Seguimos, por favor. Miren el daño de la capa de las fibras nerviosas. Toda la luz que ingresa al ojo se recepciona absolutamente por toda la retina. Al ser recepcionada, llega al nervio óptico para poder transformar esa luz en energía eléctrica, ir por toda la vía visual hasta la corteza cerebral occipital. Miren una papila normal. Papila es esa conexión que ustedes ven, es como que si conectaran un enchufe, así, tal cual. Un enchufe para que se prenda un foco. En la imagen A, ustedes pueden ver la papila, que le llamamos también disco, y en la parte central, un agujero pequeño, no sé si pueden verlo, más claro, por donde están saliendo vasos y arterias. Eso se llama copa. Entonces, una papila normal debe tener una relación copa-disco menor de 0.6. O sea, ese agujero, para considerarlo normal, es entre 0.2 a 0.3. Por eso es que en la imagen A dice papila normal. ¿Pueden ver la imagen B? ¿Diferencian la copa del disco? El disco es lo exterior y lo del centro es la copa. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es una papila normal o ya está excavada? Shirley. Excavada, está un poco más grande. Esta es como que si estuviera en un límite, ¿no? A mí me parece un 0.5. Entonces, ese es uno sospechoso. La A es una papila normal, la B es una sospechosa, está en límite, pero las figuras C, D, E y F, ahí sí ustedes pueden ver cómo la copa, o sea, el agujero, está bastante agrandado. Inclusive en la imagen F se ven unos como granitos de arroz, y eso es porque ya la perforación es tan grande que se ve la esclera. Y también pueden ver que los vasos sanguíneos están desplazados a periferia justamente porque hay una presión intraocular elevada. Eso es lo que nosotros evaluamos cuando hacemos un fondo de ojo, la relación copa-disco, que tiene que ser menor a 0.6. Ahora ustedes me dirán, pero ¿cómo mido yo, no? 0.4, 0.5, la verdad es que es bastante subjetivo, de observador a observador, pero es muy clara también la imagen, ¿no? La papila normal, la excavación es muy, muy pequeña. No es un nervio óptico pálido, los vasos sanguíneos no están desplazados, no se ve eso. Siguiente, por favor. Aparte de hacer el fondo de ojo, que ustedes han visto que hay dos tipos
o dos formas de hacer oftalmoscopía, una directa y una indirecta. La directa se usa poco, se usa más en niños. La indirecta es con la lámpara de hendidura y una lupa, que puede ser de 78 dioptrías o de 90, o si no, con un oftalmoscopio que colocamos en la cabeza con una lupa de 20 dioptrías. Así observamos el nervio óptico. Pero nosotros tenemos exámenes auxiliares tecnológicos que nos pueden ayudar a ver exactamente o contar la cantidad de fibras nerviosas que nos quedan, la relación copa-disco. Y el primero se llama OCT, tomografía de coherencia óptica. La tomografía de coherencia óptica nos mide la cantidad de fibras nerviosas que tiene nuestro nervio óptico. Y el campo visual, que también es conocido como perimetría, es un equipo donde introducimos la cabeza del paciente y ellos van marcando una lucecita, le damos como una especie de joystick para que empiecen a marcar puntos que van apareciendo como estrellas y de esa forma se puede evaluar qué zona ve y qué zona no ve. La paquimetría, que es el examen uno de los exámenes más importantes para mí, es medir el espesor corneal de cada paciente. Luciana, ¿cuál es el espesor corneal normal de la parte central de la córnea? Eso sí lo han llevado, ¿ah? Doctora, creo que es de 0.5, creo. ¿0.5 qué? Porque está bien. Pero sería 0.5 milímetros. O sea, la mitad de un milímetro. En micras sería 500 micras. La parte central mide 540 micras. ¿Ya? Por eso es que nosotros hacemos este estudio. Y me dirán, ¿pero por qué? O sea, ¿para qué me sirve? Si yo tengo... ¿Han visto todos, chicos, en sus prácticas cómo se toma la presión intraocular? ¿Sí? Todos, micrófonos abiertos, sí, no. ¿Han visto en sus prácticas cómo se toma la presión intraocular? Sí, doctora. Sí, ¿no es cierto? Es un dispositivo adaptado a la lámpara de hendidura, se llama tonómetro de Goldman y es la unión de dos prismas. Lo que hacemos es primero colocar anestésico con una sustancia que se llama fluoresceína que le da color. Y lo que se hace es tocar el vértice, o sea, la parte central de la córnea con esos prismas. Y nos da un valor. Ahora, ¿por qué es importante la paquimetría? Porque tú puedes tener una córnea. A ver, imagínense, por favor, ahorita concéntrense. Imagínense que en una mano tienen una pelota de playa y en la otra mano tienen un globo. Si quisieran meter el dedo, ¿dónde podrían meter el dedo con mayor facilidad? ¿En la pelota de playa o en el globo, Luciana? En el globo, doctora. En el globo. ¿Quién dice en la pelota? ¿O todos están de acuerdo con Luciana? Geraldine. Doctora, al globo, doctora. Pero también dependería de la fuerza en que nosotros... Perfecto. ¿Por qué? Porque tiene la pared más delgada. Puedo meter el dedo en ambos, ¿no? Pero ¿cuál? Con mayor facilidad al globo. ¿Por qué? Porque la pared es delgada. Por eso nosotros hacemos la paquimetría. Porque si bien es cierto, las córneas, el estándar es de 540, 545 micras o medio milímetro,
¿Qué pasa si tú naces con una córnea súper gruesa? Tendrías más dificultad para tomar la presión ocular, ¿no es cierto? El prisma tendrías que empujarlo más. Por lo tanto, tú tendrías que restar. Cada 20 micras se resta 1 milímetro de mercurio. Entonces, en el tonómetro hay una ruedita que ahí se está verificando, ¿no? Cuánto está la presión. Imagínense una córnea delgadita. Ponte, nació con 450 micras. ¿No creen que apenas toca el prisma ya me da la presión? ¿No hago tanta fuerza? Por eso es importante, porque la presión intraocular tenemos que corregirla por paciente. Si yo tengo una córnea gruesa, tengo que restar a la presión. Estoy mal. Si tengo una córnea gruesa, hago más fuerza, ¿no es cierto? Chicos. Sí, doctora. Sí. Y si tengo una córnea delgada, apenas toca el tonómetro, ya me da esa presión intraocular. No tengo que hacer mucha fuerza para tomarlo. Entonces tengo que corregir siempre la presión intraocular. Si encuentro un paciente con presión de 25 y agarro y no le hago paquimetría, es un paciente con hipertensión, ¿no? Y erróneamente le puedo dar tratamiento. Lo que tengo que hacer es paquimetría. Saber cuál es el espesor corneal de ese paciente para poder sumar o restar. Entonces la paquimetría nos sirve para hacer una corrección de la presión intraocular. ¿Eso está claro, chicos? Sí, doctora. Listo, Sí, siguiente. doctora. El OCT les decía la tomografía de coherencia óptica y lo que analiza es la capa de fibras nerviosas y el complejo de células ganglionares. Este examen, bueno, pues es sumamente claro, ¿no? Divide a la papila en cuadrantes, inferior, superior, nasal y temporal, y ahí te mide, es un equipo, te mide la cantidad de fibras nerviosas, te mide la excavación. Es bastante específico, la verdad. Es un estudio caro, la verdad. Antes no había OCTs, entonces solamente era lo que les comentaba, ¿no? Observación, lo subjetivo. Pero acá podemos ver, ustedes pueden ver, por ejemplo, acá en la zona, hay zonas rojas, que quiere decir que ya las fibras nerviosas prácticamente están desaparecidas en ese segmento superior. O si está en amarillo, que están bajando, son células que están sufriendo mucho. También te mide la excavación con exactitud. Entonces, lo mejor para mí es una tomografía de coherencia óptica. ¿Por qué? Porque también haciendo fondos de ojo en pacientes miopes, si el ojo es grandote, el nervio es grandote, por lo tanto la excavación también es grandota. Y no quiere decir que tenga glaucoma. ¿Ya? Entonces el OCT sí es bastante específico, nos cuantifica todo. Otro, por favor. Aquí también pueden ver, es una imagen de OCT. En el lado derecho te mide, ustedes pueden ver ahí los puntitos donde te mide tanto la relación de la copa como el disco y la excavación, que es lo más importante. Y si yo lo agrando, tengo acá una relación de 0.97, 0.98 y una excavación de 1. ¡Wow! Este es un glaucoma recontra avanzado. Todos los parámetros por encima de 0.6. ¿Han visto? En el lado derecho, en el OCT del ojo derecho. En cambio, en el OCT del ojo izquierdo, miren, tiene 0.99, 1 y 2. ¡Wow! Estos nervios son recontra glaucomatosos. Entonces ahí te da la relación exacta.
Este es el famoso OCT. Hay diferentes equipos, claro, ¿no? Pero este me agrada mucho. Siguiente, por favor. Miren el campo visual. El campo visual es la porción del espacio visible que nosotros podemos ver. ¿Saben cómo se hacía antes campo visual, antes de que se invente este equipo? ¿Alguien sabe? ¿Han oído de la campimetría confrontacional? ¿Alguien ha oído? Pavel, extiende tus brazos. Fija tu mirada en esos dos pequeños. Extiende tus brazos a 180 grados y fijando a los niños, dime si puedes ver la punta de tus dedos. ¿Sí puedes? Medali, ¿puedes? Extiendes tus brazos a 180 grados. ¿Puedes ver tus dedos? ¿La punta de tus dedos? Todos, extiendan sus brazos. Miren a los dos pequeños. ¿Pueden ver las puntas de sus dedos? Geraldine, Luis, Luciana, Kelly, Shirley. La doctora. Yo, por ejemplo, sinceramente, a ver, voy a mover este juguete de acá. Yo no puedo ver, ¿eh? Es más, tengo que adelantar un poquitito. Así se hacía el campo visual antes. No veo ya. Los brazos hacia adelante hasta que llegaban a ver. Y eso ya es un campo visual reducido. Nosotros tendríamos que ver la punta de nuestros dedos a 180 grados. Ahora, si los muevo sin que estén quietitos, ahí sí, porque adelanto. Entonces, así se hacía el campo visual confrontacional. Los que no ven sus dedos, preocúpense. Nada, mentira, no necesariamente. Este equipo, pero, ¿dónde están los de mi grupo? ¿Han visto campos visuales en la clínica? ¿O no les ha tocado? No, doctora, Ya, todavía. mañana le hacemos campo visual. Es un equipo, así es como una cámara. Y ponemos la cabecita, la reposamos y empezamos a marcar puntos. Puntos, puntos, puntos. Y como hemos dicho que toda la retina es neurosensorial y recepciona luz, entonces se supone que en 180 grados tú tendrías que captar, bueno, en este caso 360 en ese equipo, tendrías que captar absolutamente todos los puntos de luz. Las zonas que no ves, obviamente no las vas a apretar, ¿no? Con ese joystick, y ahí empiezan los escotomas. Escotoma arqueado, escotoma paracentral, escalón nasal, y arriba ustedes ven cómo las fibras llegan todas al nervio óptico. Y miren, aquí hay un campo visual con una visión tubular, que es lo que yo les decía. La pérdida visual es periférica hacia adentro. Y de hecho, un paciente con glaucoma puede ver a los niños, pero alrededor no. Entonces, ¿es importantísimo hacer campo visual? Por supuesto. Seguimos, por favor. Tratamiento, listo. Ya hicimos los estudios, hicimos fondo de ojo. Mi paciente tiene glaucoma. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Muchos pacientes me preguntan cuando les doy el diagnóstico, doctora, ¿y me puede operar? Sí, por supuesto, pero el glaucoma, para empezar, el glaucoma no tiene cura. Y de eso tiene que ser consciente el paciente. 2, al no dar síntomas, muchas veces no se adhieren al tratamiento. 3, en mi caso, yo solamente opero cuando no va bien con gotas. Porque las cirugías de glaucoma son cruentas. Hay fármacos de primera línea y de segunda línea. Los de primera línea, el latanoprost y el timolol. De segunda línea, dorzolamida, brimonidina, que son medicamentos. Ustedes saben que en oftalmología la dosis es una gota.
La frecuencia es otra cosa. No quiero ver recetas de ustedes donde me pongan 2 gotas cada 8 horas. No, 3 gotas una vez al día. La dosis en oftalmología es 1 gota, porque la capacidad del fondo de ojo inferior, de la conjuntiva vulvar inferior, es de 1/4 de gota. O sea, si tú le vacíes el frasco, no va a hacer más efecto. De hecho, se elimina, desperdicias medicamento y provocas toxicidad epitelial. Entonces, los medicamentos genéricos, lastimosamente, no tienen microgoteros. Si tú le echas a tu paciente 1 gota, inclusive vas a ver que se sale. Entonces, lo ideal es 1/4 de gota. ¿Hay medicamentos con microgoteros? Sí, pero son bastante más caros también, ¿no? Y bueno, en el seguro no hay, no existen. Entonces, no recetas de ustedes, por favor, nunca de más de 2 gotas. Es 1 gota y la frecuencia va a depender del medicamento y de la enfermedad. ¿Está claro? Sí. Sí, doctora. ¿Listo? Entonces, se inicia con una droga. Si la presión no se controla, se puede aumentar a 2, no se controla 3, no se controla 4. La meta es reducir la presión en 30% o menos de 16. A mí me encanta un 14. Cuando yo tengo un 14 estoy tranquila, bastante tranquila. Ahora, hay medicamentos que van a disminuir la producción del humor acuoso. Y hay otro medicamento que aumenta el drenaje del humor acuoso. Entonces, los que disminuyen la producción son el timolol, la dorzolamida y la brimonidina. Pero el que aumenta el drenaje es el latanoprost. Combinados van bien, pero todo va a depender de cuánto sea tu pío meta, ¿ya? Porque hay glaucomas leves, moderados, severos. ¿Existen combinaciones? Sí, timolol con dorzolamida, latanoprost con timolol, diferentes. Pero estos son los de primera línea. Siguiente, por favor. Tratamiento quirúrgico. Acá están las indicaciones, lo que les decía, no complex. ¿Qué significa? Que son pacientes que o por ceguera o porque viven solos o porque son muy ancianos, no cumplen el tratamiento adecuado. Entonces, operarlos es una muy buena opción. Luego, el no control de la presión o la progresión de la enfermedad, que tendría que ser verificada con campo visual o con OCT, o bueno, ya le di las 4 drogas, le di timolol, dorzolamida, latanoprost, brimonidina y no mejora. Hay diferentes técnicas, hay trabeculoplastía láser, trabeculectomía, que es la que a mí me gusta, hay dispositivos valvulados, o sea, se ponen válvulas, los más conocidos, la válvula de Ahmed y el dispositivo Express. ¿Ya? Pero todo eso va a depender del tipo de glaucoma, de la edad del paciente, de si tiene familiares o no. Hay varias cosas que se evalúan. Pero la principal indicación es que no mejora con gotas. Siguiente, por favor. Acá ustedes pueden ver en el tratamiento quirúrgico, la trabeculectomía, en resumen, es hacer un espacio, un corte, para que el humor acuoso drene a través de ese espacio. Es como abrir otro caño. O sea, toda tu malla trabecular no funciona bien, no hay un buen drenaje. ¿Qué haces? Abres, aperturas como un caño. Y haces una ampollita por encima de la córnea. Quiere decir que nunca lo vamos a ver, ¿no? Porque el párpado lo está tapando. Implantes valvulares, ahí ustedes pueden ver, es como una plataforma que se pone entre los músculos, muy por detrás del ojo, y ese tubito que introducimos a la cámara anterior para que drene mejor el humor acuoso. Ahora, tampoco me gusta mucho porque se ve pequeñito, pero no es grande y fastidia. Fastidia. Pero se pone, por supuesto, hay glaucomas tan severos, no mejoran ni con trabeculectomías, así es que ponemos implantes valvulares. Siguiente, por favor. Listo, hemos hablado del glaucoma crónico primario.
En el secundario, que yo ya me había adelantado, era por eso, ¿no? Neovascular, es decir, vasos nuevos, se llama rubiosis en los diabéticos. El tratamiento de verdad que es bastante complejo porque ustedes saben que los diabéticos, para que ya tengan rubiosis, o sea, neovascularización, no controlan su glucosa, entonces todo el tiempo está apareciendo estos vasos en el ángulo, retrocede por favor, en el ángulo y provocándome una obstrucción. No, ya te has pasado ahí. Y los otros glaucomas secundarios, el inflamatorio, que les he dicho, los uveíticos, el pigmentario, células del iris, pseudofoliativo y un traumático. Te dan un golpe, tu cristalino se va para adelante, bloquea el flujo del humor acuoso, igual. Siguiente. Esto sí tienen que conocerlo. ¿Por qué? Porque es una emergencia ocular. El glaucoma agudo, el paciente viene con casi ceguera, o sea, ve solo movimiento de manos, vómitos, un dolor de cabeza que ya no sabe qué hacer y un dolor ocular. Aquí sí duele el ojo por presión intraocular. ¿Cuándo duele el ojo? Cuando la presión está por encima de 40, acuérdense. Un paciente con 24, 28, ya 30, no hay dolor ocular. Hay dolor ocular cuando la presión sube sobre 40 milímetros de mercurio. ¿Por qué es una emergencia? Porque el dolor es intenso, intenso, intenso. ¿Qué es lo que ha pasado? Hay un bloqueo pupilar, se tapa de forma aguda el ángulo camerular y ahí aumenta la presión. ¿Ya? ¿Y eso cómo lo manejarían ustedes? Díganme. ¿Quién tiene una idea? Ojo rojo intenso, también. Casi no ve porque la córnea se dematiza. Ustedes saben que la córnea es totalmente transparente, porque si no, no veríamos. Pero ya cuando la presión está tan alta, hace que la córnea se opaque por disfunción de células endoteliales. Entonces va a haber edema corneal, por eso baja la visión. Entonces, ¿qué harían ustedes si no hay oftalmólogo? Pavel, ¿cómo bajarías la presión intraocular? Porque la idea es esa, ¿no? El dolor está siendo provocado por una presión demasiado alta. No está viendo, está con ceguera porque la córnea está edematizada. Perfecto. Pero ninguna gota te va a hacer efecto. Tu córnea está bloqueada. Así le vacíes todos los frascos, no va a bajar. Las gotas hacen efecto cuando tu presión está por mucho menos de 35. Después de eso no. Me ha escrito alguien ahorita y me ha puesto manitol. Perfecto. ¿Por qué? Porque el manitol es un diurético osmótico. Me deshidrata el vítreo. Al deshidratarme el vítreo, ese bloqueo pupilar que ustedes ven, o sea, se amplía la cámara. ¿Cuánto damos de manitol? ¿1 a 2 miligramos por kilogramo, doctora? 1 a 1.5, perfecto. Kilogramo peso. Bajamos la presión intraocular, deshidratando el vítreo, baja la presión y ya podemos empezar a dar gotitas. Y otra cosa que quiero que sepan, no solamente en oftalmología, manejen el dolor. Si un paciente va a la emergencia es porque le duele algo. En cualquier urgencia o emergencia, manejen el dolor. Porque si a ti te duele algo tan fuerte, te dicen, oye, ¿sabes qué? Sácame la cabeza, no me importa, pero quítame el dolor. ¿Qué podemos poner? Metamizol. Es muy bueno el metamizol para quitar el dolor. Obviamente preguntan reacción alérgica, ¿no? ¿Pueden poner condiclo? También. Le ponen eso para el dolor, le pasan manitol. Una vez que baje
el dolor y vean que la córnea se va aclarando, empezamos con gotitas. Ahora, ustedes me dirán, ¿y por qué no le doy acetazolamida? Que también me deshidrata el vítreo. ¿Podría darle? Luis Sebastián, que hasta ahorita no escuchó su voz, creo. Sí se le podría dar, doctora. Ya. ¿Quién me dice? Aldrin, que lo conozco por foto nomás porque tampoco escuchó su voz hasta ahorita. Pavel, anótame, Aldrin no está en la clase, ¿ya? Doctora, sí se podría dar también, creo. Sí te has despertado, dije, no estás. Sí le podríamos dar, pero recuerden que el paciente viene con vómitos. Vómitos intensos. Por eso es que preferimos el manitol. Una vez que hayas bajado el dolor, los vómitos y mejore la visión, sí podrías darle acetazolamida cada 8 horas. Recuerden que le tienen que dar con potasio. Se recomienda jugo de limón, naranja, plátanos, a cualquier cítrico, menos un diabético, por favor. Y lo que más baja la presión intraocular entre el manitol y la acetazolamida es la glicerina. Solo que recuerden que están con vómitos. Lo otro, si es un paciente diabético, lo mandas a un shock. Pero es lo que más rápido te baja la presión intraocular. ¿Ya? Entonces llega un glaucoma agudo, deshidraten vítreo, quiten el dolor y recién lo refieren. ¿Hay preguntas hasta acá en manejo de glaucoma agudo? A mí me encantaría que vengan a una clase presencial porque les enseñaría a ver solo con su linterna del celular cómo se ve una córnea brillante, cómo se ve opaca, cómo se ve la cámara. Así es que si ustedes gustan y se ponen de acuerdo algún día, pero no se ponen de acuerdo, me encantaría enseñarles todo eso. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Así es que si ustedes desean, nos podemos poner de acuerdo. La siguiente, por favor. Yo creo que me adelanto a todas las diapositivas. Miren estos ojos. Ni siquiera están rojos. Están con quemosis, o sea, hay líquido detrás de la conjuntiva. Hay inyección conjuntival, o sea, los vasos conjuntivales sumamente ingurgitados. Miren esa córnea opaca, totalmente opaca. Y en lámpara de hendidura, si se tuviera, ven ahí que no hay espacio, ¿no? Que está bloqueado completamente. Entonces hay tanto dolor, náuseas, vómitos. Visión en halos. Como la córnea está edematizada, se ve luces, destellos y la sensibilidad a la luz es intensa. Signos, lo que ven ahí, inyección conjuntival, presión sobre 40, cámara estrecha, la pupila semimidriática. ¿Por qué? Porque está tan presionado el nervio que ya no hace efecto, o sea, ya no hay miosis, midriasis, nada, está dilatada. Y edema corneal. Siguiente. Tratamiento. Hipotensores oculares. Diuréticos osmóticos, manitol, glicerina, inhibidores de la anhidrasa carbónica como la acetazolamida. Se pueden dar 2 tabletas de acetazolamida stat y luego le das cada 8 horas. ¿Cuánto tiempo? 3, 4 días, no más. Siguiente, por favor. Otro que me encanta es iridotomía láser. Hacemos, como hay un bloqueo pupilar, colocamos, ustedes ven en la imagen izquierda,
un punto de láser. Abrimos un orificio de 150 micras para que se desbloquee eso. Pero no se va a poder hacer si la córnea está edematosa. Por eso es que lo principal es el manejo primero con medicamentos para que luego ya tú puedas hacer ese orificio. Porque si hay córnea opaca, jamás vas a poder hacer eso. ¿Ya? A ver, dame enlace a ese. Ingresa, por favor, sal, ingresa a YouTube. Presten atención. Volumen, por favor. El cirujano realizará una cirugía de glaucoma para fijar problemas de drenaje en el ojo debido a la alta presión intraocular. La cámara anterior se llena con un líquido acuoso llamado humor acuoso, que baña y nutre la córnea y la lente. Cuando el humor acuoso fluye desde la cámara posterior, continuamente drena a través de la red trabecular, entre el iris y la córnea. El flujo adecuado del humor acuoso mantiene la presión dentro del ojo normalmente balanceada. Cuando se produce el glaucoma, el humor acuoso drena hacia afuera demasiado lento o es producido demasiado rápido, originando la acumulación de líquido que incrementa la presión intraocular. Con la tensión de esta presión, las fibras del nervio óptico se dañan y con el tiempo mueren, lo que puede producir la pérdida de visión permanente. Las opciones de cirugía de glaucoma incluyen los procedimientos con láser y sin láser. El procedimiento dura por lo general entre 10 y 60 minutos. Si se somete a un procedimiento láser, se deberá sentar con el rostro mirando hacia la máquina láser. Se le administrarán gotas oftálmicas para adormecer el ojo. Se colocará un pequeño dispositivo en los ojos para mantener los párpados abiertos. Una trabeculoplastía es un procedimiento láser que aumenta el drenaje de líquido desde la red trabecular. Durante una trabeculoplastía láser, el médico usará una lente de contacto especial, sostenida sobre el frente del ojo para enfocar un rayo de luz láser en la red trabecular. Si el procedimiento tiene éxito, ello permitirá que fluya más líquido del ojo, lo que disminuirá la presión intraocular. Una iridotomía periférica es un procedimiento láser que abre un ángulo de drenaje estrecho o cerrado entre la córnea y el iris. Este ángulo cerrado interfiere con el drenaje del líquido. En este procedimiento, el médico utilizará el láser para realizar un pequeño orificio en el iris, lo que permitirá que el líquido fluya más libremente dentro del ojo. La ciclofotocoagulación es un procedimiento láser que reduce la producción de humor acuoso. En la ciclofotocoagulación, el médico usará un láser para destruir partes del cuerpo ciliar que produce humor acuoso. Si tiene éxito, reducirá la producción de líquido y disminuirá la presión del ojo. Una trabeculectomía es una cirugía incisional que extrae una parte de la red trabecular del ojo. Durante este procedimiento, el médico utilizará pequeños instrumentos para extraer diminutos trozos de tejido de la pared del ojo, dejando un pequeño orificio a través del cual el humor acuoso puede drenar hacia afuera y ser reabsorbido en el flujo sanguíneo. Aunque los medicamentos y los tratamientos quirúrgicos puedan ayudar a prevenir futuras pérdidas de visión, no pueden reparar la visión que se perdió debido al glaucoma. Luego del procedimiento, usted será controlado durante 1 o 2 horas antes de retirarse. Se le colocará un parche ocular o vendas para usar temporalmente.
Se le recetará gotas oftálmicas y se le indicará cómo utilizarlas. Probablemente el médico le aconseje mantener el ojo seco durante un tiempo, evitar nadar o bañarse y dejar de manejar temporalmente, levantar peso o esforzarse. Listo. Hola a todos, ¿qué tal? Esperando que se encuentren muy bien. Vamos a ver en este video. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Bien sencillo, ¿no? Yo sé que algunos se preguntan, doctora, ¿y por qué no los operas primero o no los operan primero para no usar gotas? Porque de verdad es como que no todas las cirugías de cualquier tipo son exitosas. No tendrías muchas herramientas. Lo otro, el acceso al láser es caro. Les comento que en la clínica tenemos todo tipo de láser. Es un cherry. Todo tipo de láser para glaucoma. Pero ya se imaginarán, son equipos muy costosos, por lo tanto también los costos son caros, ¿no? Y en la seguridad social no hay forma de operar con láser, todo sería con corte. Y al hacer cortes, de verdad que es una cirugía cruenta. Si va bien con gotas, ¿para qué someter al paciente a este tipo de procedimientos? ¿Alguna opinión sobre esto? Bonito, ¿no? Me gustó este video. Me gustó. Sí, Giuseppe. Glaucoma agudo, como les dije, deshidratan vitrio, bajan la presión intraocular. En el Carrión no pude comprar Jack Láser, les comento, no tuve tiempo. No me alcanzó el tiempo de gestión, mejor dicho, pero se pueden hacer iridectomías, o sea, quirúrgicas. En vez de con láser, entrar por la parte superior y cortar un pedacito de iris, pero siempre en córnea clara. En el seguro sí hay Jack Láser, pero ya tienen que venir, como les menciono, con la presión baja, sin dolor, manitol, todo, porque en consultorio no podemos hacerlo. Y hacemos Jack Láser. Sí tenemos Jack Láser en el seguro. Muy bien, seguimos. ¿Alguna pregunta sobre glaucoma, chicos? ¿Algo que quisieran saber? Otra cosa, recuerden que el glaucoma es hereditario, en su mayoría, en su porcentaje mayor. Papá, mamá con glaucoma, háganse estudios, no dan síntomas, especialmente en varones mayores de 40 años. Háganse un control oftalmológico anual. El glaucoma no da síntomas. ¿Ya? Sí. O se reduce o se suma. Te cuento que se me ha salido esta diapositiva. Yo tenía la tablita de la paquimetría, pero se las puedo proporcionar. Entonces yo siempre ando con mi tablita. Le hago la paquimetría, o bueno, al paciente le hago la paquimetría, veo y tú, ya está. Ya hay una tabla donde tú reduces de acuerdo al grosor de cada persona. Y es más que importante, ¿ah? Tú puedes tener pacientes, ponte con 22 y dices, uy, no, tiene presión. Pero corriges y corriges 5, estaría en 17, entonces no. Y también hay glaucomas que aparentemente están controlados, pero cuando les haces la paquimetría tienes que sumar 6 y llega, ponte a 23, 24, no, ¿sabes qué? No está siendo bien controlado, entonces progresa el glaucoma. O sea, la paquimetría se tiene que hacer sí o sí. Pero también es un equipo costoso, o sea, no todos tienen, ¿no? Les voy a pasar la tablita, ¿ya? Muy bien, listo. Degeneración macular. Ya no le pongo relacionada con la edad, por lo menos conmigo, ¿ya? Pero miren, concepto. Cuando
Cuando en un ojo hay una pérdida visual menor de 20-30, se puede ver. Bueno, esto es bastante teórico. Pero, ¿qué quiere decir? Que como les explico a mis pacientes, es las células epiteliales pigmentarias de la retina. Ustedes saben que la retina tiene 10 capas. ¿Qué es lo que pasa? Que al ser células, obviamente tienen un metabolismo y están eliminando sustancias dañinas. Pero llega un momento donde por diferentes factores, desde la edad, la agresión, mala alimentación, hereditario, se empiezan a acumular y forman como basura. Y esa basura se llama drusas, que son acumulaciones medias blancas, amarillentas, que empiezan a estar paramaculares y luego se van yendo hacia la mácula. Por lo tanto, ¿por qué las personas se dan cuenta que tienen problemas maculares? Porque la pérdida visual es central, a diferencia del glaucoma. O sea, si tú estás viendo y de pronto ves opaco al centro o no ves el rostro, pero ves los brazos, las piernas, o sea, cualquiera se daría cuenta, ¿no? O empieza a ver líneas, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman? Ondulantes, líneas ondulantes. Acá hay 2 videos, véanlos ustedes, son cortitos también, ¿ya? Pero te explica la degeneración macular muy, muy, muy bonito, a no ser que queramos. A ver, vamos a ver uno, ¿les parece? Porque así con el video entendemos más rápido que con la teoría. A ver, proyéctame uno de ellos, porque al final la presentación la van a tener todos ustedes, pueden repasarlas muchas veces. Bienvenido al Centro de Recursos de la DMAE, presentado por la Fundación de la Angiogénesis. Esta animación explicará cómo la DMAE húmeda causa la pérdida de la visión. La degeneración macular asociada a la edad, DMAE, es una enfermedad que causa el daño progresivo de la mácula, una región especializada de la retina. La retina es una capa formada por múltiples láminas de células nerviosas, localizada en la parte posterior del ojo. La mácula contiene la más densa población de células nerviosas, llamadas fotorreceptores, y es particularmente importante para ver detalles y mantener la parte central de la visión. La visión central es importante para realizar actividades ordinarias diarias, tales como leer, conducir, marcar un número telefónico o reconocer caras. La mácula está compuesta por varias capas de células especializadas. Los fotorreceptores se asientan en la parte superior de la capa de células llamada epitelio pigmentario retinal, EPR. Bajo estas capas hay una delgada lámina llamada membrana de Bruch. Bajo la membrana de Bruch está la coroides, un sistema de vasos sanguíneos que proveen oxígeno y nutrientes a la mácula. Mientras el ojo envejece, los desechos del EPR y de los tejidos circundantes se acumulan por encima y por dentro de la membrana de Bruch. Los desechos forman depósitos llamados drusas. La presencia de drusas es normalmente el primer signo de la DMAE seca temprana. La acumulación de drusas puede causar inflamación. Las células inflamatorias son más tarde reclutadas por la retina y junto con el EPR liberan factores de crecimiento que causan que los vasos sanguíneos proliferen. El factor de crecimiento primario liberado se llama factor de crecimiento vascular endotelial, VEGF. La proteína VEGF se difunde en la coroides, estimulando la proliferación de nuevos vasos sanguíneos. Este proceso se llama angiogénesis. Los nuevos vasos sanguíneos emergen y crecen dentro y a través de la debilitada membrana de Bruch. En este punto, la enfermedad progresa desde la DMAE seca a una forma más seria de la enfermedad, llamada DMAE húmeda. Estos vasos sanguíneos en crecimiento son anormalmente permeables, lo que permite que los fluidos y la sangre penetren y se filtren dentro de las capas de la mácula. El fluido se acumula entre la membrana de Bruch y la capa de fotorreceptores, dañando los delicados nervios necesarios para la visión.
Si se deja sin tratar, el sangrado debido a esta condición puede causar la cicatrización de la mácula y la pérdida permanente de la visión. En las fotos mostradas aquí, la primera representa una visión normal, mientras que la segunda muestra los efectos de la DMAE húmeda. La forma más severa de la DMAE húmeda causa la pérdida de visión central y puede hacer imposible la realización de tareas diarias como leer, conducir o reconocer caras. Sepa qué puede hacer usted para detectar este importante problema de salud y preservar así su preciosa visión. Listo. Proyéctame, por favor. El otro también es muy bonito, véanlo con tiempo, pero el primero me gusta porque ustedes pueden ver ahí que hay múltiples factores que hacen que los desechos de las células empiecen a acumular, no se eliminen y empiece a aparecer síntomas como pérdida visual central. Cualquier persona que sienta que no ve bien al centro va inmediatamente al oftalmólogo, a diferencia del glaucoma. Siguiente, por favor. Entonces hay dos tipos grandes, ¿no? La degeneración macular húmeda y la degeneración macular seca. Si ustedes me preguntan, doctora, ¿cuál es la más importante? Yo les comento que en clínica, en pacientes, ambas son muy agresivas. O sea, la seca es más frecuente por los diferentes factores de exposición y ahora la tecnología. Se puede decir menos grave, ¿por qué? Porque no es que de pronto aparezca una cicatriz grande ni una drusa grande que me tape la mácula, sino más bien, si se hacen controles periódicos y evaluamos que hay depósitos de drusas, lo que hacemos es dar antioxidantes. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es que los depósitos están oxidando todo. En cambio, en la húmeda, cuando ya hay proliferación de vasos sanguíneos, estos vasos sanguíneos no tienen la composición o la estructura normal. Quiere decir que son muy delicados, se rompen, por lo tanto empiezan a filtrar desde líquido hasta contenido hemático. Entonces, es la más grave. ¿Por qué? Porque tenemos que utilizar antiangiogénicos, muchas veces no hacen efecto, forman cicatrices, o sea, realmente en ambos casos los pacientes están con mucha pérdida visual. Ya, normalmente es en mayores de 50 años, les comento que antes era bien claro, 65, 70 años, en cambio ahora no, cada vez la edad está bajando más y es la primera causa de pérdida visual central. Seguimos. Acá están los factores de riesgo, ya les había dicho, la edad, la herencia, exposición fótica crónica, el cigarro. El cigarro no saben, es terrible. Enfermedades cardiovasculares, obesidad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tal cual dice el video. Se empiezan a formar radicales libres, no se eliminan, se empiezan a depositar todos estos desechos en la membrana de Bruch, que es la que separa el epitelio pigmentario de la coroides, se empiezan debido a los radicales libres, se empiezan a formar o se incrementa el factor de crecimiento vascular endoteliar, por lo tanto hay nuevos vasos, sangrado, etc. Y el otro es cuando ya nuestras células han envejecido, no pueden eliminar los desechos, la degradación, y se empiezan a acumular estas drusas, así se llaman, drusas. Quiero imágenes más claras. Seguido, por favor. Esta es una rejilla de Amsler, ya, porque ya hemos hablado de la clínica, baja la visión central, metamorfopsias. Esta rejilla de Amsler se utiliza, bueno, definitivamente el diagnóstico es con fondo de ojo y tomografía, ¿no? Pero esta rejilla que ustedes pueden ver, yo quiero que ahorita se tapen, cierren el ojo izquierdo, vean el punto, así a la distancia que está en su computadora, justo 30 centímetros, vean el punto central, ya, vean el punto central, y después fíjense si ven alguna de las líneas deformes o cruzadas o dobles. Yo ya lo hice con el derecho, a Dios gracias no veo nada deforme.
Tapo mi ojo derecho, veo el punto central de la rejilla de Amsler y veo si hay alguna línea que se corta o que no la vea o que se duplica. ¿Alguien vio alguna metamorfopsia? Eso se llama metamorfopsia, o sea, que las líneas se vean ondulantes o cortadas. Aldrin, ¿has visto alguna línea así? No, no, doctora. ¿No? ¿Alguien? Para que pase consulta mañana mismo. Nadie, ¿no? Perfecto. La que sigue. Y esta rejilla también viene en cartillas, es bien práctica. Signos: degeneración macular seca, las drusas y atrofia del EPR. ¿Qué significa atrofia del EPR? Que la coloración, porque el epitelio pigmentario de retina es la que da el color, que es un rosado tenue o un anaranjado tenue, al empezar a desaparecer ya se empieza a ver la retina como una piel de leopardo, o sea, zonas más oscuras y más claras. Y las drusas ustedes las pueden ver ahí. Acá en las imágenes la verdad es que son degeneraciones muy severas. En el caso de la parte superior de la ceca, en el lado izquierdo las drusas son grandes ya, son bastante grandes y comprometen mácula. La mácula es la parte más rojita al centro. Y en el ojo y en el lado derecho ahí hay una atrofia ya de todo el epitelio pigmentario. Se ven los vasos coroideos que normalmente no se ven. Y en la degeneración macular húmeda ahí pueden ver el sangrado, pues, ¿no? Ahí se ve claramente el sangrado. Es una membrana neovascular. Siguiente, por favor. La angiografía es importante porque es un estudio donde se puede ver en diferentes etapas qué vasos sanguíneos son los que están comprometidos, que están sangrando. Se ve también la neovascularización. Y el OCT es el que manda, pues no para mí, porque si ustedes pueden ver, si una retina normal tiene 10 capas con una pequeña depresión que es la mácula, ustedes pueden ver ahí la separación de la retina, la acumulación de líquido. Siguiente, por favor. Tratamiento. Si es un proceso de envejecimiento, de inflamatorio por los radicales libres, ¿qué es lo que darían ustedes? Antioxidantes, ¿no? Tanto en la húmeda como en la seca, yo les doy antioxidantes. Y los principales son la A, la C, la E, selenio, zinc, omega 3, luteína, xantina. Son un conjunto de nutrientes que hacen que se disminuya el grado de oxidación, que disminuyen de alguna forma la eliminación de radicales libres. ¿Funciona? Sí. La verdad es que sí va bien. Ahora, ¿van a desaparecer las drusas? Nunca. Lo que se hace es evitar que sigan creciendo. He estado en un congreso panamericano hace un par de semanas, una semana, y hay un equipo que es bastante esperanzador, si vale el término, que lo que está haciendo es que a través de luces LED rojas y amarillas, diluyendo de alguna forma estas drusas. Yo apenas la vi y dije, no la quiero, yo la quiero comprar. Aparte de que está $80,000 el precio, no llega al Perú, es un equipo francés que ya está en Colombia, pero no en el Perú. Dicen que en Perú todavía por el tema de las licencias va a llegar en 1 año o 2, pero de verdad me encantaría comprarlo porque la degeneración macular es una enfermedad que lastimosamente nos va a pasar a todos, y más aún por la tecnología. Todo el que esté frente a una computadora sin protección, de verdad que va a sufrir no solamente de cataratas, sino lo más discapacitante, la degeneración macular. Y la exposición que tenemos, ¿no? Cigarro, contaminación, mala alimentación, comida chatarra, etc. O sea, realmente es un equipo que me encantaría tenerlo. ¿Ya? En cambio, la húmeda, hay sangrado, hay líquido. ¿Qué tengo que hacer? Reabsorber ese sangrado. ¿Cómo se hace? Con sustancias que son antiangiogénicas, o sea, anti-VEGF.
Y hay varias, el bevacizumab, el ranibizumab, son los más conocidos, pero no siempre va bien, chicos. Tengo un paciente justo que evalué antes de ayer, ya le he puesto 3 dosis y el sangrado continúa. Entonces, no se sabe por qué, porque no es diabético, no es hipertenso, pero algo debe tener, o sea, hasta predisposición genética. ¿Y qué se hace? Eso no se opera, pues, o sea, tú no entras al ojo y te reabsorbes eso, ¿no? Son sustancias que se pueden colocar. Es bastante, no sé, como les comentaba yo, que para mí, en la clínica, en la práctica, ¿qué es peor? Si una seca o una húmeda. Una seca en etapas iniciales que no haya comprometido mácula exactamente, yo creo que nos iría mejor, ¿no? Tomando antioxidantes y protegiéndonos los ojos. Recuerden aquí que lo que se tiene que hacer es proteger. ¿Cómo se protege? Con lentes, no hay otra opción. No hay láser, no hay nada. Lentes. Tecnología, lentes, tengas o no medida. Eso también tiene que quedarles claro a ustedes, ¿ya? Siguiente, por favor. Terminamos. ¿Preguntas hasta acá? No, doctora, todo claro. Todo claro. Listo. Retinopatía diabética. La retinopatía diabética es una enfermedad severa. Si se presenta es porque es un paciente que no está bien controlado. Un paciente controlado es muy poco probable que le dé retinopatía diabética. Y así como los vasos sanguíneos del ojo sufren la de los riñones, y etc. Una glucosa, glicemias muy elevadas, poco controladas, empiezan a liberar citoquinas, factor de crecimiento endotelial, el de necrosis tumoral, toda tu cascada inflamatoria empieza a dañar los vasos sanguíneos normales, o sea, definitivamente. Y al dañarlos, sangran. Lo otro, se libera también factor de crecimiento endotelial, neovasos. O sea, así como cuando amputan una pierna en la diabetes y luego va subiendo, subiendo y subiendo, le llaman, si no me equivoco, esa técnica creo que es de la rebanada de pan. Los ojos de verdad son iguales. Les pongo inyectables, sangra por un lado, seca por otro lado. O sea, acá el manejo es control de la diabetes. Mientras sea una diabetes que sube, baja, sube, está por encima de 150 de forma crónica, se va a quedar ciego. Y bueno, lastimosamente, tratamiento antiangiogénicos, ¿no? Y bajar los niveles de glucosa. Entonces, los factores de riesgo, uno que es muy importante, la duración, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Más tiempo de diabéticos, mal controlados, factor de riesgo. Mal control metabólico, nefropatía diabética, síndrome metabólico, no se olviden, chicos, los que llevamos vida sedentaria, hipertensión arterial también, el embarazo a veces también, ustedes saben que se puede hacer diabetes gestacional y entre todos, ¿no? Sigue, por favor. Miren los hallazgos clínicos. Acá ustedes pueden ver que se empiezan a formar microaneurismas. O sea, los vasos sanguíneos se empiezan a deformar y se forman, ustedes saben, los aneurismas son como que a una manguera tú le pones presión, le bajas presión, le pones presión, entonces son zonas que se van adelgazando, por lo tanto se forman como bolsitas, ¿no? Esas bolsitas se llaman microaneurismas y esos microaneurismas pueden romperse y lo que se ve en un fondo de ojo son hemorragias en punto, puntitos así de sangrado. También se ven hemorragias en llama, que ya son vasos sanguíneos un poquito más superficiales. Luego, vasos en rosario, también se pueden ver. Exudados algodonosos, también cuando es líquido. Exudados duros, también cuando ya se van, o sea, ya son depósitos que son más difíciles de eliminarlos. Y las hemorragias retinianas que ustedes ven ahí en hallazgos clínicos pueden ser en punto, que son de capas más profundas, y en llama, que son de las capas vasculares más superficiales. ¿Se pueden ver? Sí.
Y estos son esquemas y están bien bonitos estos esquemas porque me agradan mucho para que ustedes vean las capas de la retina. Siguiente. Tiene una clasificación en no proliferativa, proliferativa y edema macular diabético. La no proliferativa quiere decir que no hay nuevos vasos sanguíneos. En cambio, la proliferativa es cuando ya es una etapa más avanzada donde se empiezan a formar neovasos. Una cantidad de neovasos se ven. ¿En qué estudio se evalúa mejor? En una angio-CT. ¿Ya? Y el edema macular diabético. También ustedes saben que debajo de la mácula no hay vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque hay solamente más fotorreceptores, porque es la zona de mejor agudeza visual. Entonces, ¿ahí qué se acumula? Líquido. ¿Y cómo podemos verlo? En el fondo de ojo y en la OCT. Ahorita vamos a ver imágenes. Siguiente, por favor. Miren, en el lado derecho es un fondo de ojo. Ustedes pueden ver ahí las hemorragias en punto, que ya no son puntos, son macropuntos. No veo hemorragias en llama ahí, aunque sí, debajo de la arcada temporal inferior se ve una hemorragia en llama. Es decir, es más superficial. Ajá, ahí está. Se ven los exudados duros. Esos exudados ya para que desaparezcan, olvídense. Ya, ¿qué más tengo? Ah, tengo tortuosidad de vasos. Vean las venas y las arterias. Ya no están, pues, o sea, si bien es cierto, tienen una curvatura, ahí están totalmente curvos, especialmente los de la arcada temporal superior. Entonces están bastante tortuosos, ¿no? Y en la angio, que está al costado, ahí ustedes pueden ver, indicando con la flechita negra, esa acumulación de líquido. Esa es una angio-CT. Otra imagen, por favor. Miren la proliferativa. En la proliferativa, como hay tantos neovasos, se rompen y se empieza a acumular cantidad de exudados. Los exudados, pero son blandos. Ah, bueno, ahí en la imagen ven duros, ven blandos, ven hemorragias mucho más grandes. Ya, si puedo ver, a ver, vasos en rosario, no veo ninguno. No veo acá ningún vaso en rosario. Y en el angio, miren cómo la cantidad de líquido que está. Toda esa acumulación de líquido, ¿no? Y se da porque ya hay formación de neovasos. Se rompen y listo, empieza a acumular líquido. Desde líquido, que es un exudado, hasta sangrado, ¿no? Esta etapa proliferativa es horrible porque la retina se empieza a traccionar, a fibrosar. O sea, de verdad que van a la ceguera rapidísimo. Siguiente, por favor. Miren acá, otra etapa que es muy avanzada de la proliferativa, era lo que les decía hace un rato, ¿no? Se empiezan, aparte de que el sangrado es mucho más masivo, se empiezan a formar membranas neovasculares, fibrosis, tracción a la retina. O sea, el final de esta visión es ceguera. Y hay bastante, ¿ah? Ahora cada vez más hay pacientes diabéticos jóvenes. 30 años ya están con diabetes. Y bueno, yo considero que es por el estilo de vida que llevamos ahora, ¿no? La que sigue, por favor. Ah, hemovitrio, antes que la acabases. Hemovitrio, ¿por qué? Porque los vasos más superficiales pueden romperse y obviamente el vitrio se llena de sangre, ¿no? Ese es un hemovitrio. ¿Qué sigue, por favor? Miren lo que se hace. En la retinopatía diabética, tanto en la proliferativa como en la no proliferativa, se utiliza antiangiogénicos también. ¿Para qué? Para disminuir el sangrado o el líquido o el edema macular o el exudado. ¿Ya? ¿Qué es lo que se hace en etapas avanzadas? Fotocoagulación. Empezamos a quemar cada punto de sangrado con láser, es un argón láser. Ya se empiezan a quemar estos puntos. Pero recuerden que es un tratamiento que, si bien es cierto, es para quemar esos puntos de sangrado, pero esa zona que se quemó nunca más va a recepcionar luz.
Entonces es un tratamiento en el que al paciente le tienes que explicar que va a bajar su visión en vez de mejorar. Porque todas las zonas cauterizadas con láser nunca más van a captar luz. Y a veces hacemos una fotocoagulación extensa. Entonces pero no hay otra opción, ¿no? Cuando ya es un sangrado grande, los antiangiogénicos ya no hacen nada. Lo otro es hacer vitrectomías cuando hay desprendimiento, hemovitrio, tracciones, etc. El que sigue, por favor. Aunque si acabamos ahí, yo creo que podemos ver ya es lo que les decía, ¿no? Los antiangiogénicos. El láser. Otro, por favor. Creo que ya acabamos ahí. Esta imagen me gusta mucho porque acá ustedes pueden ver cómo ve un paciente con catarata. El paciente con catarata pues, es una catarata moderada. Ve todo opaco, o sea, ve como si hubiera neblina. El paciente que tiene degeneración macular, porque es la misma imagen, a la parte central no ve el rostro de los niños. En el glaucoma se ve el rostro de los niños, pero el campo visual disminuido. Y miren cómo se ve la retinopatía diabética. Los problemas maculares también se pueden ver así, manchas por todas partes. A veces no solamente negras, sino que cambian de color. Y ahí creo que acaba la exposición, porque esta es otra, sí. Vamos a ver el video anterior y proyéctame, por favor, ese. Proyéctame después, por favor. ¿Dónde está mi alumna? No la veo. El caso clínico número 2, que eso es lo que va a venir en su examen. Un hombre mira a su alrededor al aire libre. La enfermedad diabética del ojo se refiere a un grupo de problemas en el ojo que pueden ocurrir como resultado de la diabetes. La cámara se acerca al ojo y aparece un globo ocular animado. Sin un diagnóstico y tratamiento, la enfermedad diabética del ojo puede causar pérdida de visión severa o incluso ceguera. La retinopatía diabética es la enfermedad diabética del ojo más común y es la principal causa de ceguera en las personas que padecen diabetes. El ojo gira mostrando los vasos sanguíneos. Esta enfermedad es provocada por los cambios en los vasos sanguíneos de la retina. La luz ingresa al ojo a través de la córnea, la pupila y el cristalino. Luego llega a la retina en la parte posterior del ojo. La retina es tejido sensible a la luz situado en la parte posterior del ojo. Para tener una buena visión, es necesario tener una retina saludable. En algunas personas con retinopatía diabética, los vasos sanguíneos de la retina pueden hincharse y gotear sangre. Nuevos vasos sanguíneos comienzan a crecer. En otras personas que padecen de diabetes, nuevos vasos sanguíneos anormales crecen en la superficie de la retina. Las manchas en la retina aumentan en número. Al principio es posible que la retinopatía diabética no cause cambios en su visión, pero con el tiempo, la retinopatía diabética puede empeorar. Una imagen clara de dos adultos mayores se vuelve levemente borrosa con manchas más oscuras que cubren algunas áreas. La imagen se vuelve muy borrosa y las manchas oscuras cubren la mayor parte de la imagen. Al principio, la persona puede ver manchas flotando en su visión, o puede notar que su visión, en general, se nubla. Eventualmente, la retinopatía diabética puede causar pérdida de visión e incluso ceguera. En este momento, muy bien. ¿Dónde está mi alumna? Sí, doctora. Ya lo pasé por el grupo también. Puede presentarlo cualquiera. Katicita, preséntalo, por favor. Porque eso va a ser
No, depende de ustedes, ¿ah? Si ustedes desean, lo resuelven solos, o si no, lo resolvemos rapidito ahorita. Porque les pasas a todo el grupo, así no sean, hagan prácticas conmigo, les pasas los 6 casos clínicos, por favor. Sí, ya nos pasé, doctora. Ya, Ahorita lo presenta. presento. No, díganme ustedes, ¿lo desarrollamos? Ya, a ver. Sí, doctora, por favor. Ya, a ver. Preséntalo, por favor, Katy. Ok, doctora. Pueden verlos todos, yo no lo veo, no leo. ¿Se puede observar, doctora? Sus compañeros tampoco, creo. Está muy pequeñito. Muy pequeñito. En Word de repente. Porque están en Word, si no me equivoco. ¿O alguien que pueda presentar, chicos? Doctora, ¿podría intentar presentarlo? Yo ver. creo que lo tengo en Word. No, he descargado el aula virtual, no sé si es el mismo. Ah, ya lo están presentando. Ahí está. A ver. Dice, acude un paciente varón de 60 años. Recuerden que cuando lean un caso clínico, tienen que ver sexo, edad, antecedentes, ¿ya? Siempre importante. A un paciente varón de 60 años con antecedente de hipertensión arterial, refiere que su visión ha bajado hace 2 años. Sin embargo, hace un mes, refiere que la visión del ojo izquierdo ha bajado más. Muy bien. Al examen oftalmológico, dice, agudeza visual sin corrección, eso significa, ojo derecho tiene 20/200, o sea, ve la letra grande. Ojo izquierdo, cuentadedos a 4 metros. Agudeza visual con corrección. Ojo derecho, 20/100. Y en el ojo izquierdo no mejora, o sea, está igual con cuentadedos a 4 metros. Presión intraocular. Ojo derecho, 24. Ojo izquierdo, 24. Biomicroscopía, o sea, la evaluación que hacemos con lámpara de hendidura. Dice, córnea clara en ambos ojos, cámara anterior amplia en ambos ojos, catarata nuclear de 3 cruces y subcapsular posterior de 2 cruces en ambos ojos y defecto pupilar aferente en el ojo izquierdo. Fondo de ojo. Dice,
Ojo derecho, retina aplicada, o sea, no hay desprendimiento. Mácula conservada. Eso es el derecho. Papila, o sea, que es la conexión del nervio con el ojo, regular, con una relación copa-disco 0.3 y que cumple la regla ISNT, o sea, que los cuadrantes inferior, superior, nasal y temporal están normales. Ojo izquierdo, retina aplicada, hemorragias en llama en 4